que nos ha dado este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Gracias porque en el nombre de Jesucristo se sujetan todas las cosas y nos has revelado este secreto para que nosotros podamos tener paz en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos tener seguridad y convicción de que estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Padre, en este tiempo, háblanos conforme a tu palabra y que tu palabra, Dios, se cumpla perfectamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Desde ya saludamos a los hermanos que se están conectando a través de la página de Facebook de nuestra iglesia para que podamos recibir todos juntos esta preciosa palabra de Dios, que por cierto lleva el título El reino de Dios. Vamos a ver el reino de Dios y las respuestas. ¿Qué tipo de respuestas es el reino de Dios? Es una respuesta eterna, ¿ven? Una respuesta eterna. El reino de Dios y las respuestas eternas. Y vamos a ver la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 31 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Y lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Amén? Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34, lo leemos todos juntos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Amén. Sinceramente es una palabra muy importante que Dios nos está dando. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra, siempre estaba cambiando aquello que se había grabado en el corazón del ser humano. Siempre su enfoque era que puedan cambiar su perspectiva de vida. Siempre su enfoque era cambiar esa naturaleza que el ser humano durante tanto tiempo ha estado acostumbrando a vivir. ¿De qué manera estaba acostumbrado a vivir? Básicamente bajo preocupaciones. Por eso, Señor Jesucristo, no se afanen por el día de mañana. No se preocupen, en otras palabras, no se preocupen. ¿Por qué? Porque si preocupándonos nosotros solucionaríamos las cosas, la Biblia lo diría. Pero la Biblia dice, en todas partes dice, no te preocupes por el día de mañana. Por nada estéis afanosos. El apóstol Pedro también lo dice. Él lo dice, echen toda su ansiedad sobre Cristo Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? El apóstol Pablo también lo dice, sean conocidos todas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias y por nada os afanéis. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos preocupamos, ¿qué es lo que genera en nosotros rápidamente? Cuando nosotros nos preocupamos, ¿qué es lo que viene? Ya viene la ansiedad, ya viene el afán, comenzamos a desesperarnos, comenzamos a preocuparnos y sin ninguna razón. ¿Por qué razón? Porque ¿qué podemos nosotros añadir a nuestra estatura? ¿Qué podemos nosotros añadir a nuestra altura? ¿Qué podemos añadir nosotros al tiempo de nuestras vidas? Nada, porque ya todo está cumplido, porque ya todo está preparado. Miren, la lectura dice, ¿qué es lo que se preocupan las personas? O sea, los gentiles. Los que no conocen a Dios, los que no han conocido realmente el único Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que se preocupan? Cristo mismo lo está diciendo. Se preocupan por tres cosas básicamente. La comida, la bebida y el vestir. Y por estas cosas el ser humano trabaja duro. Por estas cosas el ser humano pone todo su esfuerzo. ¿Por qué? Porque quiere buscar realmente una comodidad. Y es normal que nosotros queramos tener una comodidad para poder vivir, para poder subsistir. Es algo normal. Pero no es lo absoluto. No es lo importante. ¿Por qué? Porque todas estas cosas un día van a dejar
de ser. Entonces, si vemos nosotros que de aquí a un tiempo, a lo largo de los años, estas cosas que con tanto afán nosotros nos hemos preocupado y hemos puesto todo nuestro interés, un día va a aparecer. ¿Qué concluimos con esto? Sinceramente, en vano nos hemos afanado, porque las cosas materiales un día van a dejar de ser, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner enfoque nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Debemos de poner todo nuestro enfoque en aquello que va a perdurar para siempre, en aquello que va a permanecer. ¿Y qué es lo que va a permanecer? Las cosas que Dios me ha dado. Todo lo que Dios me ha dado, eso va a permanecer, eso va a perdurar. Ahora, con esto no estoy diciendo, hermanos, entonces ya no hay que trabajar. Con esto no estoy diciendo, hermanos, entonces ya no estudien, porque aún el estudio va a pasar, no estoy diciendo eso. ¿Hay que estudiar? Por supuesto que sí. ¿Hay que trabajar? Por supuesto que sí. ¿Hay que hacer nuestras labores? Por supuesto que sí. Pero que no sea nuestra verdad absoluta. Que no sea nuestra prioridad absoluta. Que nuestra prioridad absoluta sea que Dios está juntamente conmigo y Dios está conmigo, entonces voy a trabajar. Que Dios está conmigo, hago mis estudios. Que Dios está conmigo, voy a hacer mis negocios, voy a hacer mi trabajo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, entonces Dios me da un propósito por el cual tengo que hacer mi trabajo y mis estudios. Tiene que haber un propósito. Entonces, de esta manera, no pongo mi trabajo por encima de los intereses de Dios. No pongo mis estudios por encima de los intereses de Dios, sino que antes de pongo los intereses de Dios delante de cualquier cosa, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios demanda para nosotros. Si hay algo que la Biblia siempre nos dice, de principio a fin, nos habla de la existencia de Satanás. Nos habla de cómo es que Satanás hizo que el ser humano, el hombre, que es creación de Dios, se separe de Dios. Y a través de esa separación, vienen todos los sufrimientos de la humanidad. Todos los problemas se originan a raíz de que el ser humano se apartó de Dios. Todos los problemas de la humanidad se originan a raíz de que el hombre desobedece a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, de ese momento el hombre cae en pecado, está separado de Dios y tiene un trasfondo espiritual. Y el trasfondo espiritual es el infierno. Y no lo digo esto para generar miedo, por supuesto que no, sino que lo digo porque es necesario que no solamente nosotros que estamos reunidos, sino también los hermanos que están a través de las redes sociales, los que están escuchando y los que van a escuchar más adelante, entiendan y comprendan que solamente hay un libro que nos habla de la existencia de Satanás. Solamente hay un libro que nos habla realmente de este personaje que logró que el ser humano desobedezca a Dios y se separe de Dios. Y este libro es la Biblia. La Biblia que nosotros consideramos la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque ahí la palabra de Dios nos muestra realmente todas las hazañas de Cristo, todas las hazañas de Dios, cómo es que Dios se dio a revelar a su creación, cómo es que Dios muestra su amor, cómo es que Dios muestra realmente su autoexistencia, porque Dios existe, y porque Dios existe, Él no necesita ser creado, porque si hubiera sido creado, no sería Dios. Nosotros los seres humanos sí hemos sido creados conforme a la imagen de Dios, pero Dios, por ser Dios, Él no necesita ser creado, y es más, algunos dicen que la teología es para que nosotros podamos estudiar a Dios. Y es un concepto que yo básicamente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿qué podrá estudiar la teología acerca de Dios? Si Dios no es un ser infinito, no podemos estudiar a Dios en toda su totalidad, no podemos entender a Dios. Entonces, ¿qué es la teología? La teología nos muestra la revelación de Dios a través de la creación y a través de su palabra. Eso es la teología. Por eso, el día de hoy tenemos que ver algo muy importante, que es realmente el reino de Dios y las respuestas eternas que Dios ha preparado para mí. ¿Cuáles son estas respuestas que Dios ha preparado para mí? Primeramente tengo que entender algo, que ahora, como hijo de Dios, yo tengo una identidad. Dios nos ha dado una identidad. ¿Y por qué siempre recalco esto?
¿Por qué siempre repito y esto pareciera que sea repetitivo? ¿Saben por qué lo digo, hermano? Para que esto se grabe en nuestras vidas, sobre todo los remanentes, para que podamos entender que mi identidad es lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Que ahora yo soy hijo de Dios. Amén. Y eso no tenemos que olvidarnos por nada ni para nada, en lo absoluto. Esta identidad se tiene que grabar absolutamente en mi vida. Así como nosotros, cuando nos preguntan, ¿cuál es tu nombre y tu apellido? No dudamos en decir nuestro apellido y el nombre. Ni siquiera nos comenzamos a decir, a ver, ¿cómo me llamo? ¿Cuál es mi apellido? No, simplemente lo decimos. ¿Por qué? Porque eso se nos ha grabado desde pequeño, ¿o no? Desde chiquito se nos ha dicho, te llamas tal y así es tu apellido. De la misma manera, nuestra identidad es una identidad eterna que nada ni nadie nos lo puede quitar. Yo soy hijo de Dios. Dios me ha dado la potestad y la autoridad de llamarme hijo de Dios. Y eso no lo cambia nadie. Y no solamente eso, sino que también Dios me ha dado a mí la autoridad. ¿Qué tipo de autoridad Dios nos ha dado? Dios nos ha dado una autoridad para vencer toda la fuerza del mal. Lo dice Lucas, capítulo 10, versículo 17, 19. El mismo Señor Jesucristo da esa autoridad a sus hijos. Esa autoridad Dios le da a su iglesia. Esto es lo que nosotros tenemos que experimentar y disfrutarlo todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es algo que nunca cambia. Es algo que nunca va a dejar de ser. Es algo realmente que va a permanecer para siempre, y es con estas bendiciones que nosotros vamos a salir al campo, a hacer nuestros estudios, a hacer nuestros negocios, a hacer nuestro trabajo, todo lo que nosotros querramos hacer. Hagamos siempre con esta identidad. Y esto se conecta realmente con un respaldo. ¿Qué tipo de respaldo es? Es un respaldo eterno. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Que nosotros somos ahora ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que estamos en este mundo de pasada nada más. Pero ¿dónde está nuestra morada eterna? En el cielo. En otras palabras, nuestra morada eterna está en el reino de Dios, en la casa de nuestro Padre, en la casa de nuestro papá. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Así debe ser nuestra relación con Dios. Una relación íntima, una relación de mucha confianza. Porque como nosotros, cuando hablamos con nuestros padres o cuando hablamos con nuestras madres, ¿cómo nosotros nos relacionamos con ellas? ¿Como si fueran extraños? Por supuesto que no. Aún, a pesar de que yo soy mayor padre de familia, cuando llamo a mi mamá, le digo mami o mamita. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima. Si nosotros, siendo personas humanas, tenemos esa relación con nuestro Padre terrenal, ¿cuánto más debería ser con Dios, que es nuestro Padre todo amoroso? La Biblia dice que Dios es amor. No es que Él tenga amor, sino que Él es la esencia del amor, que es totalmente diferente. Amén, es totalmente diferente. Por eso, el día de hoy, viernes, que estamos empezando la época de fin de semana de remanentes, yo les bendigo a los remanentes que están presentes acá y a los hermanos adultos también, que podamos disfrutar esta identidad, esta autoridad y este respaldo. Y como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 2, dice, y para mí no es molesto escribirles las mismas cosas, puesto que para vosotros es muy provechosas. El apóstol Pablo siempre estaba hincando, siempre estaba reiterando una y otra más y una vez más, identidad, autoridad y respaldo. Identidad, autoridad y respaldo. ¿Por qué? Porque eso es la base de nuestra fe. Esa es la base de nuestra identidad como hijo de Dios. El mundo entero se centra en otras cosas y pierden lo que es fundamental. El mundo entero se centran y trabajan y se esfuerzan por otras cosas, cosas que van a perecer. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que permanecer siempre en lo que va a permanecer eternamente. Amén. 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 Por eso, el Señor Jesucristo, entendiendo esto, dijo, no os afanéis, no sirve de nada de estar afanados, no sirve de nada de estar angustiados, porque nuestro Padre sabe las cosas que ustedes necesitan, ¿o no? Por supuesto que lo sabe.
Vuestro Padre Dios sabe lo que ustedes están necesitando, así que no se preocupen por nada. Nosotros, con los que somos padres, sabemos las necesidades que tienen o que necesita nuestra familia. Nosotros como padres sabemos la necesidad que tienen nuestros hijos. Nosotros como padres sabemos la necesidad que van a presentar nuestros hijos hacia el futuro, y para eso nos preparamos también. De la misma manera Dios no es que esté trabajando al azar en nuestras vidas, no es que Dios vaya preparando etapa para etapa y viendo qué es lo que vamos a necesitar en el futuro. No, Dios no trabaja de esa manera, porque cuando Dios nos llama un plan perfecto y eterno y completo, porque el Evangelio es completo, el Evangelio es eterno. No hay nada que agregar en el Evangelio, porque todo está perfecto dentro de Cristo. Por eso que la salvación de Cristo es el respaldo del reino de Dios, y ahí se encuentran todas las cosas. Amén. Cristo lo dijo: solamente hagan una sola cosa, solamente buscan una sola cosa. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. Que el reino de Dios sea mi respaldo, que el reino de Dios sea realmente todo para mí. Donde yo vaya, Señor, que tu reino se establezca en este lugar. Remanentes quizás en su trabajo, en sus estudios, quizás estén preocupados por las cosas que están sucediendo en sus colegios. Hagan una oración: Señor, que en mi colegio se establezca tu reino, que en mi colegio se establezca tu reino, se quebrante toda la oscuridad. ¿Acaso Dios no va a oír esa oración? Por supuesto que sí. Los remanentes en su trabajo, no se preocupen por nada, no se afanen por nada. Señor, que tu reino se establezca en mi trabajo y pueda alumbrar la luz de Cristo en este lugar. Y ténganlo por seguro, que las obras de la oscuridad se van a quebrantar y la respuesta del trono celestial se levantarán. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios que todo hijo de Dios pueda disfrutar este respaldo del reino de los cielos. Por esa razón, el nombre de Cristo, lo que hemos alabado, ¿no? Jesús, que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo es un nombre realmente muy glorioso. El nombre de Cristo es el mejor nombre. ¿Por qué? Porque ante el nombre de Cristo se doblará toda rodilla, dice la palabra del Señor. Es el pacto de Dios. El nombre de Cristo es el pacto. ¿Qué tipo de pacto? Es un pacto eterno. El pacto eterno es Cristo. Tenemos que aferrarnos a este pacto como nuestra promesa eterna. ¿Por qué digo pacto eterno? Porque es un pacto, es una promesa que nos ha sido revelado, que había estado preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, en los últimos días. El Padre Dios nos ha revelado el nombre de Cristo, y en este nombre realmente todas las cosas realmente son posibles. Cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo, toda la oscuridad que ataca nuestra vida, que ataca nuestra familia, realmente es quebrantada. No hay nada, ni nadie que pueda solucionar, que pueda quebrantar o pueda parar las obras de Cristo, porque el nombre de Cristo quebranta realmente toda la oscuridad. Amén. Amén, toda la oscuridad. ¿Quién puede detener al mismo Dios? ¿Quién puede detener la respuesta que Dios ha preparado para nuestra vida? ¿Quién podrá detenerlo? Nada. Ni aún el mismo diablo, ni aún el mismo infierno. Nada podrá detener las cosas que Dios ha preparado para nuestras vidas. Son cosas eternas. Son respuestas únicas que Dios ha preparado para nosotros, tanto para usted como para mí. Por eso, en el nombre de Cristo, todo, absolutamente todo será posible. Todo será posible. Tenemos ese respaldo. Tenemos ese respaldo. Los embajadores, cuando salen al extranjero, ellos representan a su nación, ¿verdad? Ellos representan a su nación. Y cuando ellos al representar a su nación en el extranjero, tienen todo el respaldo de la nación a quien ellos están representando, ¿o no? Por supuesto que es así. Por supuesto que es así. Y la palabra de Dios dice, Filipenses 3:20, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Estamos en este mundo en representación de Cristo. Somos colaboradores de Cristo en este mundo. Amén. Amén. Estamos en este mundo como embajadores de Cristo. Y por esta bendición
tenemos nosotros realmente este respaldo, el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos. Eres un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Remanente, son ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Hermanos, son ciudadanos del reino de los cielos. Y esa identidad, esa ciudadanía, nadie los puede quitar. Nadie. Conozco amigos, conozco personas que hacen todo su esfuerzo por adquirir una visa para Estados Unidos. Y a veces cuando no le dan o le niegan, porque no a todos le dan, cuando le niegan, a veces se frustran, salen deprimidos. ¿Por qué? Porque le negaron la ciudadanía. Pero nosotros tenemos una ciudadanía mayor, que es el reino de los cielos. Busquen por favor lo que dice Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos, vamos a ver. Lucas 17, 20, 21, por favor. Ya alguien lo lea. Por favor, hermano. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. El reino de Dios no vendrá como advertencia, ni dirán mira, está allá o está aquí. No. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está ahora mismo, ¿dónde? Acá, entre nosotros, dentro de nosotros. ¿Amén o no amén? Amén. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Entonces, con este respaldo del reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a orar. Vamos a hacer oración. Vamos a orar no de conocimiento nada más, sino vamos a hacer una oración viva, una oración activa, una oración con identidad. No vamos a hacer, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, esto no. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que Dios, si no escatimó a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ya tenemos todas las cosas. Entonces, pastor, si tengo todas las cosas, si Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús, ¿cómo tengo que orar? ¿De qué manera tengo que orar? Tenemos que entender y comprender y saber realmente hacia dónde tiene que estar conectada mi oración. Y mi oración básicamente tiene que estar conectado al deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que toda persona pueda conocer el nombre de Cristo. Que a través de mi vida toda persona pueda conocer quién realmente es Cristo. Y cuando se encuentran con Cristo puedan cambiar su identidad, puedan obtener la autoridad y puedan obtener el respaldo espiritual. Señor, dame esa bendición. Y ustedes van a ver. Por eso nuestra oración tiene que ser con autoridad y sobre todo en el nombre de Cristo, porque es el nombre que excede todas las cosas. ¿Y cómo vamos a orar? ¿De qué manera vamos a orar? ¿Cuándo vamos a orar? Estamos viendo nosotros en esta semana la historia de David. Me gusta mucho el personaje de David, por cierto. Y David era una persona que oraba, dice la palabra, por la mañana, oraba durante el día y oraba durante la noche. 3 veces al día David oraba. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Pastor, ¿eso significa que tenemos que estar arrodillados 3 veces al día? No necesariamente. Cuando empieza la mañana, ¿cómo tenemos que hacer? Señor, gracias porque me das una oportunidad más para poder glorificar tu nombre. Gracias porque me das un día más para poder exaltar tu nombre y encontrar las respuestas que has preparado para mi vida. Durante el día, remanentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orar? ¿O cómo tenemos que orar durante el día? Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que querramos hacer y aún todo lo que vamos a hablar, ¿cómo tenemos que hacerlo? Conectado a la oración, conectado a la oración. Porque, miren, a veces la mente es muy ligera, o no, la mente es muy ligera. Y a veces, como la mente es muy ligera, somos muy fáciles al hablar. Por eso, todo lo que nosotros hablamos o todo lo que nosotros querramos hacer durante el día,
hay que conectarlo siempre a la oración. Como se les dije a ustedes un día llegué a la universidad, recuerdo, y había llegado tarde a la universidad y encontré un grupo de mis amigos que estaban ahí hablando, y yo me senté, estaba sentada en mi escritorio, en mi lugar en el colegio, mi carpeta, en la universidad, perdón, la carpeta, y mientras ellos hablaban se reían, pero se reían y mirándome. Y rápidamente dije, en mi interior, están hablando de mí. ¿Qué estarán hablando de mí? Rápidamente ya estaba imaginándome muchas cosas. Pero después uno de ellos viene y me abraza y me dice, feliz cumpleaños, Rommel. Era mi cumpleaños, me había olvidado por completo. Y estaban organizando cómo vamos a hacer después de la salida de la universidad. Entonces, ¿cómo es la mente? La mente es muy ligera, pues rápidamente todo lo que pasa durante el día en oración, por el deseo de Dios. ¿Y por la noche qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer por la noche? Por la noche vamos a tener un tiempo para confirmar las respuestas que hemos tenido durante el día. Miren, a veces Dios no necesita manifestarse de una manera extraordinaria, porque en los pequeños detalles nosotros vamos a poder ver la mano de Dios, en los pequeños detalles. Es como cuando Dios les mostró a Elías en un viento suave y apacible, ahí estaba la gloria de Dios. No estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en ese viento huracanado, no. Después de todas estas cosas vino un viento suave y apacible y ahí estaba la gloria de Dios, hasta el punto que Elías tuvo miedo. Pero nuevamente la voz le dijo, Elías, levántate porque el largo camino te espera. Cuando nosotros pensamos que es el fin, es donde Dios recién comienza a obrar. Amén. Amén. Cuando nosotros pensamos que ya se acabó, es donde Dios recién comienza a obrar. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que a veces lleguemos nosotros a nuestro límite. Qué bueno que a veces Dios, como decir, y perdón por la expresión, a veces Dios nos arrincone, porque es ahí recién donde podemos ver nosotros cómo es que Dios comienza a obrar en nuestras vidas. A veces es necesario que pasemos estas cosas para que nos demos cuenta realmente de nuestra necesidad, para darnos cuenta realmente de nuestra carencia, para darnos cuenta realmente de nuestra debilidad y ahí entender que realmente necesito a Dios porque soy débil, realmente necesito a Dios porque aún las cosas que pasan a mi alrededor de una u otra manera me están influenciando. Por eso necesito a Dios, que Dios me diga, mío eres tú, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Amén, amén. Eso realmente lo es todo. Amén. Eso lo es todo. Amén. Por eso tenemos que entender muchas veces nosotros y preguntar nosotros esta pregunta: ¿qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos ahora? ¿Qué problema tenemos ahora? ¿Alguna vez ustedes han ido al psicólogo? Yo he tenido la oportunidad del psicólogo. Y cuando el psicólogo, me acuerdo cuando adolescente, me dijo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te ha pasado? Cuéntame, ¿cómo ha sido o las cosas que te han pasado? Cuéntame, ¿cómo está tu familia? Cuéntame, a ver, cómo todo lo que te ha sucedido, cuéntame. Y a veces, como a veces nosotros, claro, obviamente a veces nos cuesta abrirnos ante una persona extraña y a veces decimos, sí, todo está bien, todo está tranquilo, todo está bien. Pero es muy diferente cuando vamos ante un doctor, ¿no? Cuando vamos a un doctor, el doctor te dice, ¿qué te dice? A ver, señora, señor, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que he tenido? He tenido fiebre, malestar del cuerpo, congestión, todo comenzamos, inclusive hasta exageramos, en cierta manera. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos que el doctor pues nos dé la medicina que va a sanar nuestra enfermedad. Por esa razón, ¿qué problema tenemos nosotros el día de hoy? Y pongámonos a pensar, ¿acaso este problema Dios no lo podrá solucionar? ¿Acaso este problema o esta circunstancia o esta crisis o este conflicto Dios no lo podrá solucionar? Por supuesto que lo puede hacer. Y Dios puede hacer de este problema una oportunidad. Dios puede hacer de este problema una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Una oportunidad para ver
las respuestas que Él ha preparado. Él puede hacer de estos problemas una respuesta, una oportunidad que permanezcan como unas obras, unas respuestas eternas. ¿Para qué? Para que sean como evidencia para nuestra siguiente posteridad, para nuestra siguiente generación. Miren, y se lo digo con toda seguridad, la mayoría de aquí, somos respuestas de las oraciones de nuestros padres. La mayoría somos respuestas de nuestros abuelos. La mayoría somos respuestas de las personas que nos antecedieron en el camino de la fe. La mayoría somos respuestas de esto. ¿Y esas respuestas qué son? Son respuestas eternas. Y así como nosotros estamos orando por nuestra siguiente generación, también Dios nos da evidencia para ver realmente esta respuesta, que decir, así como Dios obró en mi padre, así como Dios obró en mi abuelo, así también Dios está obrando en mi vida y seguirá obrando por el resto de mis generaciones. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios nunca cambia. Amén. Y es más, David decía esto. Uno de los salmos registra: no hay justo cuya descendencia mendigue pan. No hay justo, no he conocido ningún justo cuya descendencia mendigue pan. No hay ningún justo. Amén. No hay ningún justo. Y yo tengo esta seguridad. Yo tengo esta confianza, hermanos, que si nosotros disfrutamos realmente este respaldo del reino de los cielos, realmente todo se habrá cumplido, todo se habrá terminado, absolutamente todo. Porque las palabras que Dios nos da son palabras que sanan todo nuestro interior. Lo que la ciencia y la medicina no lo puede hacer, la palabra de Dios lo hace. Amén. Amén. Por eso, una conclusión muy importante. Una conclusión que nosotros tenemos que aferrarnos todos los días de nuestras vidas. Una conclusión que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice, Hechos capítulo 1, versículo 8, que nosotros seremos testigos. Seremos testigos. ¿Testigos de quién? ¿Del pastor? No. Testigo de Cristo. Vamos a ser testigos de Cristo, y como somos testigos de Cristo, Dios a nosotros nos va a dar evidencias. Dios nos va a dar evidencias. ¿Por qué? Porque como testigo de Cristo es Él quien hace la obra en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Es Él quien se lleva toda la gloria. Por eso Cristo dijo, ustedes me serán testigos míos. Mis testigos, ustedes lo son. Amén. Ustedes son mis testigos. Y como testigos, Él nos va a dar evidencias. Y esta evidencia realmente, ¿qué es lo que se produce cuando nosotros recibimos respuestas a nuestras oraciones? ¿Nos molestamos? ¡Ay, a la hora que Dios me respondió! No. Y Cristo dice, oren para que su gozo sea cumplido. En otras palabras, para que tengan gozo, para que sean felices, para que sean plenos, para que sean confirmados realmente de que Dios responde a sus hijos. Amén. Dios responde únicamente a sus hijos. Amén. Estas respuestas del reino de los cielos permanecen para siempre. Por eso Cristo dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué Cristo dijo basta cada día su propio mal? ¿Por qué razón? Porque va a haber días que van a ser días malos. Van a ser días que nos vamos a encontrar con muchas cosas que vamos a parecer que un Goliat está frente de mí, que no lo puedo superar. Basta cada día su propio afán, su propio mal. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? La certeza de qué? De que el reino de Dios es mi respaldo. Tengo mi identidad, tengo mi autoridad y tengo mi seguridad. Nada podrá detenerme lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Amén. Con este mensaje, con esta palabra de Dios, vamos a entrar a un tiempo de oración muy importante, porque esto es el culto, gracias hermano, porque esto es culto de oración.
Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar realmente porque la palabra de Dios nos dice que todos tenemos que estar orando los unos por los otros. Y si algo que Dios nos muestra es que nuestras oraciones siempre son respondidas. A veces pensamos que Dios no responde y es mentira, sino que tenemos que ser nosotros, tenemos que estar atentos de la manera como Dios responde. Porque yo hago una pregunta. ¿El sí de Dios como el no de Dios te dará respuesta? Sí. Por supuesto que sí. ¿Saben? Lo que sucede es que muchas veces no nos gusta cuando Dios nos dice no. O cuando Dios te dice espera. A veces nos inquietamos, a veces nos volvemos impacientes y tenemos que saber esperar. Porque el no de Dios, como el sí de Dios o como el espera, son respuestas de Dios. Amén. Amén. Entonces con esto vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias porque has cambiado toda nuestra identidad en Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno, porque todo ha sido consumado por la obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, Padre Santo, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. En este tiempo queremos darte las gracias porque nos ha dado todo el respaldo del trono celestial, porque nos has dado el respaldo del reino de los cielos. Y donde está el reino de los cielos, se ponen en movimiento los ángeles del Señor que acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Señor, en este día te queremos pedir, Padre bueno, que nos sigas guiando con tu Espíritu Santo hacia las cosas que ya están preparadas. Padre, que podamos ser sensibles a la guía de tu Espíritu Santo y ver en cada situación, ver en cada problema, en cada conflicto y aún en cada crisis, ver realmente cómo es que tu mano siempre está extendiéndose a favor de todos tus hijos. Que podamos ver, Señor, que todas las cosas que vienen en nuestras vidas son oportunidades para ver las respuestas que ya están preparados. Padre, te quiero pedir, Señor, para que nos llenes con tu Espíritu Santo, Padre bueno, y permita, Señor, en todo tiempo ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Padre, te pido, Señor, para que en todo tiempo nosotros podamos ser fortalecidos en tu palabra, para que todo tiempo nosotros seamos fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo, para que todo tiempo nosotros seamos fortalecidos, Padre bueno, en el poder del trono celestial que trasciende el tiempo y el espacio. Te pido, Padre bueno, por tu remanente Ivana, tu hija, Señor, llénala con tu Espíritu Santo, fortalézala en todo momento, Dios, que en cualquiera sea la circunstancia que pueda encontrar la respuesta que ya está preparado para su vida, que pueda disfrutar de su identidad, que pueda disfrutar de su autoridad, que pueda disfrutar del respaldo del trono celestial que le has dado, y permítele, Señor, esa confianza, Padre bueno, para que pueda ser revestida del Espíritu Santo en todo tiempo. Fortalécela, Padre bueno, con todo el poder del trono celestial. Fortalécele con todo el poder que transciende el tiempo y el espacio. Padre, que a través de sus ofrendas, que a través de su economía, que a través, Padre bueno, de su diezmo, pueda hacer restaurar la economía de la luz para la expansión de tu reino, para el progreso del Evangelio, para el movimiento de los remanentes, Señor. Padre, levanta a tu hija como dirigente para el mundo, dirigente para las 237 naciones, Señor, y que en medio de cada circunstancia, en cada situación, pueda encontrar la respuesta que ya está preparada para su vida. De la misma manera, Padre bueno, te pido, Señor, por tu hija Anaí Romero, para que sea fortalecida, Señor, en su vida. Fortalece su corazón, Padre bueno. Padre, ha perdido a su padre y sabemos, Padre bueno, que perder un ser querido no es nada fácil. Y te pido, Padre bueno, que fortalezcas el corazón de tu hija Anaí Romero. Llénala con tu Espíritu Santo. Fortalece su corazón no solamente de ella, sino de toda su familia, Padre Santo. Padre, te pido, Señor, que en todo tiempo lo abraces con ese abrazo de amor, con ese brazo tierno que eres todo un Padre amoroso. Padre, en todo tiempo, Señor, tu palabra nos dice que siempre estás juntamente con nosotros y te pedimos que en este tiempo puedas manifestarse, Señor, a través, Señor, de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, en la vida de tu hija Anaí, Padre Santo, porque sabemos
que genera un dolor inmenso la pérdida de un ser querido. Padre, en todo tiempo te pido, Señor, que nos guíes hacia tus planes y propósitos, que nos guíes, Señor, hacia la meta absoluta que es las misiones mundiales, que es el evangelismo, la evangelización mundial. Te pido, Señor, por todos tus hijos que se han reunido en esta noche en tu casa. Te pido por los remanentes preciosos que están delante de tu presencia. Te pido por los líderes de la iglesia que se han reunido, Señor, en esta noche, para que todos seamos fortalecidos en tu palabra, para que seamos consolados con esa consolación que únicamente el Padre Dios nos sabe dar, para que nosotros podamos consolar a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están pasando por serias circunstancias en su vida. Padre, permítenos la bendición del encuentro para poder proclamar tu palabra a aquellos que aún no te conocen. Atamos al hombre fuerte que está atacando nuestras vidas, que ataca a nuestra familia. Lo quebrantamos en el nombre de Jesucristo y te pedimos, Señor, que tu reino se establezca en nuestras vidas. Padre Dios, sana nuestros corazones, fortalece nuestro espíritu y encamínanos siempre hacia el cumplimiento de tu plan absoluto. Padre, si alguno está pasando por una serie de enfermedades, si alguno está pasando por una serie de crisis, conflicto, te pido, Señor, que lo fortalezcas en todo tiempo. Sana, Señor, su estado fundamental. Restaura su condición de la salud física por causa de las misiones mundiales, por causa del evangelismo y por causa del movimiento bíblico de los remanentes. Padre Dios, sabemos que eres un Dios vivo y verdadero, que oyes y escuchas las oraciones de tus hijos, y no solamente escuchas, sino que responderás cada una de ellas. Padre Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo Dios viviente. Amén. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga y Dios los guarde. De esta manera estamos finalizando el culto del día de hoy. Mañana tenemos tiempo de fin de semana remanentes aquí en la iglesia, y el día domingo tenemos día del culto. En el día del culto estamos celebrando Santa Cena, así que están todos invitados de manera presencial, y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas noches y que Dios los siga bendiciendo. Amén. Amén.